Buenas tardes, mi nombre es Edinson Arley Hernández Carrillo, estudiante de la licenciatura en Educación Especial de la Corporación Universitaria Interamericana. Vivo en Florencia, Caquetá, desde ahí desarrollo mis actividades. Eh, esta actividad corresponde a la semana 7, es un mural explicativo sobre aspectos de la discapacidad intelectual como el síndrome de Down y los niños con autismo. Entonces estaremos hablando de estos temas a continuación. A partir de ese momento vamos a iniciar a explicar un poco sobre el síndrome de Down y sobre el autismo. Eh, en este mural podemos observar que vamos a hablar principalmente e inicialmente del síndrome de Down. Como todos sabemos, todos nacemos a partir de una célula. Esta célula es tan pequeña que solo puede verse pues por medio de un microscopio. Dentro de esta célula hay cromosomas. Eh, Unos pues son más pequeños. Ese cromosoma es el que dice cómo vamos a hacer, cómo van a ser el color de nuestros ojos, eh, de qué color va a ser el cabello, de qué característica va a tener, si va a ser churco, si va a ser liso, entre otras características como el sexo, si vamos a ser hombres o mujeres, eh, todo lo que nos diferencia de las demás personas. Eh, Hay un total de 46 cromosomas, la mitad son de nuestra madre, la otra mitad de nuestro papá, o sea 23 y 23. En ocasiones muy particulares se une un cromosoma de más. A este hecho particular se le conoce como el síndrome de Down. Alrededor del mundo nacen un promedio de 3.000 bebés con síndrome de Down cada año. Esta estadística pues, fue tomada de la UNICEF. Las personas con Down tienden a tener características como el aprendizaje un poco más tardío. Para hablar un poco de la historia, en 1866 el doctor George Down descubrió un grupo de personas con ciertas características que hoy le conocemos como síndrome de Down. Estas personas eh, tenían como característica un desarrollo intelectual un poco más leve, un poco más tardío, por decirlo de alguna manera. Se puede decir de pronto que, que es un retardo mental leve, ¿sí? Aunque ya hoy por hoy no se utiliza la palabra retardo mental, ya que pues, puede ser un poco ofensiva, pero podemos decirlo de pronto de esta manera. En 1959, Lejeune y Jacob descubrieron que se debía a una trisomía regular, que había un cromosoma extra. Como ya hablábamos, 23 de estos cromosomas son de nuestra mamá y 23 son de nuestro papá. Por esta razón, en el cromosoma 21 había uno extra, razón que da 47, lo que se le llama trisomía 21. También encontramos que se puede hablar de trisomía por mosaicismo. Es también cuando hay un cromosoma extra, pero no todas las células tienen este cromosoma extra. Esto le llamamos trisomía por mosaicismo. O también encontramos la translocación. Una parte del cromosoma 21 se encuentra unido con otra parte de este cromosoma. Estos tres tipos de trisomía engloban lo que se denomina síndrome de Down. Unas características particulares del síndrome de Down pueden ser que estas personas que tienen un síndrome de Down tienden a sufrir de hipotiroidismo, cardiopatías, sus orejas están un poco más abajo de lo normal, su perfil es un perfil un poco más plano, eh, el pliegue palmar tiene un solo pliegue palmar, su desarrollo psicomotor es muy tardío, en algunos casos, en caso personal dentro de mi familia tenemos un niño con síndrome de Down, el cual en este momento ya tiene 7 años y hasta hace un año fue que empezó a caminar. Entonces observamos que por medio de un acompañamiento psicosocial y un acompañamiento terapéutico pudo lograr caminar, pero su desarrollo fue tardío.
su cuello es un poco corto y más bien como ancho. En algunas condiciones también sus extremidades son cortas. Eh, Se debe tener un poco cuidado con la población con síndrome de Down, ya que su tendencia, por lo general su tendencia siempre tiende a ser obesa. Hablando un poco de este tema con algunos profesionales de la salud, decían que pues por el mismo desarrollo motor es un poco tardío por esta cuestión también es que tienden a ser obesos, porque como su desarrollo fue tardío, en algunos casos, en familias aisladas, como yo vivo en Florencia, que acá conozco muchos casos en los cuales estos niños con síndrome de Down, por las mismas condiciones psicosociales en las que crecen sus familias, eh, no pueden hacer un acompañamiento multidisciplinar, en este caso un terapeuta ocupacional que es quien nos colabora de pronto con, con la parte del desarrollo motriz de la población, tienden a ser obesos también por esa misma cuestión. Su boca es un poco pequeña, su cabello es fino. Las personas con síndrome de Down, pues cambiando un poco, ya saliendo un poco de las características, pueden llegar a tener una vida, digamos, lo de una forma normal. Ellos pueden estudiar, lógicamente, al, al mismo tiempo de que su desarrollo psicomotor tiende a ser un poco tardío, también influye un poco en la parte de desarrollo cognitivo, pero ellos pueden estudiar con un acompañamiento de un docente de apoyo, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Los que estamos estudiando esa licenciatura, pues para ayudar a que el desarrollo cognitivo sea un poco, a realizar este acompañamiento y sea un poco más suave, pero ellos pueden estudiar, trabajar, tener familia. Incluso, pues yo, hablando desde mi modo personal, yo soy educador físico de profesión también, pues aparte de que estoy estudiando educación especial, soy educador físico ya graduado. Eh, en el mundo, ya el Comité Paralímpico Internacional incluyó hace algunos años las personas con síndrome de Down. Anteriormente se les incluía a las personas con retardo cognitivo, o que se les llama clasificación funcional intelectual. Los Down a veces se incluían, ¿no?, en esta categoría. Hoy por hoy el Comité Paralímpico Internacional incluyó una clasificación médico funcional llamada la TDW, que es donde las personas con síndrome de Down compiten a nivel internacional. Incluso en Colombia ya se utiliza la TDW, en la cual esta clasificación médico funcional compiten únicamente personas con síndrome de Down, ya reconocida a nivel internacional, y ya Colombia se utiliza también. Entonces, por esta razón, las personas con síndrome de Down en el mundo ya pueden ser personas deportistas de rendimiento y alto rendimiento, ya en algunos casos a nivel del mundo. Entonces ya están incluidas en Colombia a nivel nacional, ya a nivel suramericano también está implementando la TDW en deportes como el atletismo, el paraatletismo como se le conoce, la paranatación, que es la connotación de la natación paralímpica, el atletismo paralímpico, el levantamiento de pesas paralímpico también. Entonces ya pueden incluso aspirar a unas paralimpiadas. Hasta ahí va la explicación de síndrome de Down. No me quería extender un poco, pero me parecía que la connotación también del deporte paralímpico para personas con síndrome de Down era muy importante. Continuando con la actividad de la semana 7, vamos a hablar un poco del trastorno del espectro autista o el autismo. Como sabemos, también es un conjunto de alteraciones que afectan el desarrollo infantil. Se produce por un trastorno neurológico crónico, en este caso también lo llaman como trastorno neurológico crónico de base, eh, donde hablamos un poco de espectro, y el espectro, se habla de espectro por la variabilidad entre que un niño autista no es igual al otro. eh, Todos se manifiestan de una forma diferente. ¿Qué problemas tienden a tener los niños autistas? Problemas de comunicación, de interacción social y un poco de rigidez de pensamiento y conductas realizadas. En el mural observamos que
hay niños que tienen ciertas connotaciones como que un trastorno al sonido, pero eso ya hablaremos más a fondo a continuación. Los niños con trastorno de espectro autista tienen una dificultad para comprender el lenguaje figurado. Con ellos hay que ser un poco directo, ya que con ellos se debe hacer muy literal, muy exacto en lo que se les va a explicar, por la misma dificultad que tienen para comprender ciertos lenguajes. Tienen una connotación también, una dificultad en la interacción social. Algunos tienden a tener un aislamiento completo, otros hasta problemas para relacionarse. Por eso los niños autistas hay que trabajar un poco con ellos desde la parte infante, desde la infantilidad, eh, para relacionarnos con un entorno. Con ellos también se tiene la dificultad, o como lo queramos llamar, eh, sobre los movimientos repetitivos relacionados con una actividad que no les agrade o les causa aburrimiento. Hay niños autistas que en medio de su aislamiento, cuando están ya aburridos, tienden a tener unas características específicas, una reacción en algunos hasta un poco agresiva, por su estímulo o por su momento de aburrimiento. Es la forma como ellos de expresar un sentimiento. No estamos diciendo que de pronto sean todos, pero sí, como ya lo hablábamos, eh, los niños autistas se caracterizan porque cada uno reacciona de una forma diferenciada. Hablamos que también la causa del trastorno del espectro autista se desconoce, o sea, se desconoce. La complejidad de las manifestaciones clínicas sugiere la existencia de una multicausalidad. Los últimos avances que hablan de posibles factores genéticos y ambientales que dan lugar a problemas cerebrales muy centrados. El caso del trastorno del espectro autista eh, dice también que de un caso por cada 100 niños. Por este motivo, para tratar esa prevalencia que ha aumentado en los últimos años, se necesita un equipo multidisciplinario para el desarrollo de la calidad de vida de los niños y jóvenes con autismo. Es más común en los niños que en las niñas, una diferencia de 4 niños por una niña autista. Pues siempre prevalece un poco en los hombres y es más común ver un niño autista a una niña. Los niños con trastorno del espectro autista también tienen problemas con la comunicación, el lenguaje. Es difícil de expresar el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Es un poco, no son muy expresivos, más bien tienden algunos, no todos, a ser un poco miedosos, o su interacción social es un poco compleja. Algunas características poco comunes en niños con TEA, que es el trastorno del espectro autista, la sigla TEA es la que lo caracteriza. Estos niños tienen hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos auditivos, estímulos táctiles a texturas, eh, texturas corrugadas, texturas lisas. También tiene un estímulo muy diferenciado en los olfatos ante diferentes sabores. Ese trastorno puede ir acompañado de otros temas de salud como la epilepsia. Algunos niños con autismo tienden a tener discapacidad cognitiva, problemas de movimientos, alteraciones oculares y auditivas, hiperactividad, ansiedad, insomnio, entre otras pues que son también ya comunes. También una característica al trabajar con niños con autismo es tener en cuenta los comportamientos que tienen o qué reacción se observa a la hora de cambiar actividades en su rutina. Esto puede ocasionar ansiedad en ellos y por lo general cuando se va a hacer un cambio, un ejemplo, el hecho de llevarlos al médico o empezar a incluirlos en la educación, hay que coordinar eso muy bien con los padres porque primero hay que observar un poco la reacción de ellos a la hora de hacer estos cambios y no hacerlos de una manera brusca porque pues se puede tener algún cambio
en la zona de ellos. Pues a nivel personal, dentro de mi equipo de deporte paralímpico, tenemos un niño autista, el cual él es muy puntual. La característica de él es que si el entrenamiento es a las 2 de la tarde, él a las 2 en punto, ya si el entrenador no llega, comienza a calentar. Si él sabe que se echa media hora para llegar al sitio de entrenamiento, él a la 1:30 va saliendo. Y si el papá aún no ha aprendido la moto para irse, él por lo general comienza a acosar al papá y papá vamos a llegar tarde, papá vamos a llegar tarde, y siempre es una característica de él. Entonces ellos son muy, su calendario, su cronograma de actividades semanales o de su cotidianidad, para este niño que les hablo se llama Diego, pues no es niño, tiene ya 23 años, tiene mi misma edad, pero es una característica específica de Diego. Diego es muy puntual. Él tiene asociado a su autismo una discapacidad intelectual, pero él desarrolló la matemática de una forma muy particular. Él, yo le puedo decir, yo cumplo años el 27 de enero y hoy estamos a 25 de marzo. Él por lo general le puede sacar a usted cuántos días, cuántas horas y hasta cuántos segundos le quedan para cumplir de nuevo años. Entonces, con él practicamos el atletismo paralímpico y él es muy apasionado por su atletismo. Entonces, un ejemplo, en noviembre tenemos un campeonato en Medellín y él dice, faltan tantos días, tantas horas para el campeonato nacional en Medellín de atletismo paralímpico. Un ejemplo, el campeonato se va a realizar el 8 de noviembre del 2018 y faltan tantos días, tantas horas y profe, tenemos que entrenar, tenemos que hacer pesas. Y él, cuando empezó el atletismo en el 2016 que empezó a entrenar, él era muy alejado de los más compañeros de entrenamiento. Pues con autorización del papá de Diego, de don Giovanni Mabeso, y pues voy a comentar el caso. Él nos autorizó para utilizar en este caso, y Diego era una persona, tenía un desarrollo motor un poco retrasado, por decirlo de alguna manera, tenía un retardo en el desarrollo motor, y esto también le ocasionaba un retardo en el lenguaje. Él no era fluido para hablar, él no hablaba más de 2 palabras al tiempo. Pues gracias al entrenamiento que se hizo con él, al acompañamiento multidisciplinario que se tuvo con él, él mejoró la parte lingüística, mejoró su capacidad de lenguaje, su desarrollo motor fue muy grande, porque Diego no trotaba, Diego no caminaba bien, y a medida que se relacionó con personas con y sin discapacidad, mejoró su lenguaje, y él, observando cómo sus compañeros corrían, cómo caminaban, cómo hacían ciertos movimientos, también mejoró su capacidad motriz. Y al lado de su capacidad motora también mejoró su lenguaje. Interactuó más personas con y sin discapacidad. De entre las personas con discapacidad que él interactuó hay personas con limitación visual, personas con parálisis cerebral, personas con limitación intelectual un poco más profunda, personas que también hablaban fluido. Entonces, cuando él observó que los demás hablaban de una forma fluida, él también empezó a esforzarse por hablar de una manera más fluida. Y es más, aún sin decirle que él iba a ir al campeonato nacional en Medellín en el 2017, él investigó y decía, profe, en Medellín hay un campeonato nacional donde mi clasificación puede ir, pues hablándolo así, esas cosas me dijo, y él sabía que había un campeonato y que si él entrenaba duro y hacía las marcas él podía ir. Entonces él decía que su objetivo era ese y se obsesionó, y el equipo de nosotros más o menos un equipo de 30 atletas con y sin discapacidad, y él sabía que, un ejemplo, Luis Alberto Ochoa era categoría sub-18 y sabía cuántos campeonatos había para la categoría de él y quiénes eran los contrincantes. Él lo investigaba y llegaba y le decía tanto a los compañeros como a mí, que soy el entrenador de ellos. Entonces es como
por medio de, en este caso, del deporte y del acompañamiento de la fisioterapeuta del equipo de nosotros, del programador neurolingüístico de nosotros y de mí como entrenador, como por medio del deporte, de una persona con autismo que prácticamente casi ni corría, casi ni podía caminar bien y a la vez no podía tampoco ni hablar, fue mejorando su capacidad de lenguaje y su capacidad motora y su psicomotricidad eh, por medio de un deporte formativo que alguna vez lo iba a llevar al rendimiento, porque ya hoy por hoy es un deportista que rinde y que representa a su departamento, y por medio de esto como se evidencia una mejoría en su capacidad. Pues también se habla un poco de las enfermedades asociadas que él tenía, porque él le daban ataques, él convulsionaba, y también por medio del acompañamiento que se hizo por medio del deporte, por medio de la fisioterapeuta, eh, él ya no convulsiona. Él al principio él convulsionaba y el miedo de nosotros es que él llegara a convulsionar en alguna actividad. Y han pasado ya más de 2 años y él ya no convulsiona. Entonces, como también su calidad de vida fue mejorando eh, por medio de estas actividades, y su interacción con la comunidad también hizo que mejorara y que no se aislara tanto como en un principio lo hacía. Muchas gracias a la profe por darnos la oportunidad de hacer esto. La verdad fue muy significativo cuando vi que esta actividad tocaba realizarla de esta manera, porque por medio de mi otra profesión he tenido la oportunidad de interactuar eh, con la población con discapacidad. Llevo 13 años en el atletismo, de los cuales fui atleta hasta el 2011, y desde los 10 años, tengo desde los 10 años, conozco el deporte paralímpico, lo conocí como guía de personas con discapacidad visual. Eh, He tenido la oportunidad de ser también entrenador nacional y tener a mi cargo deportistas con limitación intelectual, limitación visual, y por eso me gustó como esta actividad hacerla un poco, bien, cortar un poco la experiencia que se ha tenido por medio del deporte y mi inquietud por la cual quiero ser profesional en el área de la educación especial, es también como aprender esto y también seguir vivenciando y mejorando eh, mi capacidad como entrenador, educador, y demostrar que el deporte también es una forma de rehabilitar e incluir socialmente a las personas con discapacidad. Muchas gracias, profe. Espero que no haberme extendido tanto, aunque sí me extendí un poco, y que la actividad sea de su agrado y del agrado de las personas que tengan la oportunidad de observarlo. Muchas gracias.